Las 10 mujeres más valientes de la Biblia. En este emocionante video, vamos a explorar el extraordinario mundo de la valentía femenina plasmada en las Sagradas Escrituras. A lo largo de los siglos, la Biblia nos presenta una galería de mujeres intrépidas que desafiaron convenciones, enfrentaron adversidades y demostraron una fuerza excepcional en momentos cruciales. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas y admiración, mientras desentrañamos los relatos de las 10 mujeres más valientes de la Biblia. Número 10. Mical. Mical emerge como una figura valiente y leal, cuya determinación a menudo se pasa por alto. Como hija del rey Saúl y esposa de David, su vida estuvo marcada por desafíos y decisiones difíciles que revelaron su valentía única. Desde sus primeros días, Mical demostró valentía al desafiar las expectativas culturales de la época. A pesar de ser la hija de un rey, Mical no se conformó con el papel típico de una princesa. Cuando David, un valiente joven pastor, derrotó al gigante Goliat, Mical quedó impresionada por su valentía y audacia. A pesar de la oposición de su padre, Saúl, Mical se enamoró de David y eligió apoyarlo. Este acto de valentía no solo desafió las normas sociales, sino que también puso en riesgo su propia seguridad. Sin embargo, su valentía no se detuvo en el ámbito de las relaciones personales. Cuando su padre, Saúl, conspiró para matar a David, Mical tomó medidas audaces para salvar la vida de su esposo. Ella ayudó a David a escapar por una ventana y colocó un ídolo en su cama para engañar a los soldados enviados por su padre. A pesar del peligro que enfrentaba al ayudar a David, Mical actuó con astucia y decisión, demostrando su valentía en medio de la adversidad. La valentía de Mical también se manifestó en su enfrentamiento con su propio padre. Cuando Saúl la casó con otro hombre en contra de su voluntad, Mical no se rindió. Más tarde, cuando David se convirtió en rey, exigió que Mical fuera de vuelta a él. Aunque esto podría haber provocado un conflicto con Saúl, Mical confió en David y abandonó su vida pasada para seguirlo, mostrando una vez más su valentía al dejar atrás lo conocido por un futuro incierto. Número 9. Jael. En medio de un tiempo de incertidumbre y conflicto, surge el relato de Jael, una figura femenina que demostró una valentía inquebrantable en circunstancias extraordinarias. Su historia se teje en el libro de los Jueces, en el corazón de un capítulo marcado por desafíos y luchas. Jael, una mujer de la tribu de Kenitas, se encontró en una posición única para ejercer su valentía. En el momento en que la nación de Israel se hallaba sumida en el caos y la amenaza de los enemigos cananeos, Jael emergió como un faro de esperanza. El general Sísara, comandante del ejército cananeo, buscaba refugio en su campamento tras ser derrotado en la batalla. Al pedirle protección, Jael le ofreció hospitalidad y la aparente promesa de seguridad. Sin embargo, tras un momento que podría considerarse un respiro, Jael demostró una audacia que pocos podrían haber anticipado. Aprovechando la oportunidad, mientras Sísara descansaba confiado y exhausto, Jael tomó una estaca y, con determinación, la clavó en la cabeza del general enemigo. Su acto no solo resultó en la muerte de un líder adversario, sino que también selló la victoria de Israel en la batalla. La valentía de Jael no solo reside en el acto mismo, sino también en el contexto cultural y el riesgo personal que asumió. En una época en que los roles y expectativas de género eran estrictos, Jael desafió esas limitaciones. Su acción audaz no solo ayudó a liberar a su pueblo, sino que también cuestionó las nociones convencionales de lo que las mujeres eran capaces de hacer. Número 8. Noemí. Noemí emerge como un faro de coraje y perseverancia en medio de las tormentas de la vida. Su historia, narrada en el libro de Ruth, revela una valentía que va más allá de lo superficial y penetra en las profundidades de la adversidad y la pérdida. Noemí, cuyo nombre significa agradable o dulce, es presentada como una mujer que vivió en una época turbulenta en la historia de Israel. Experimentó una serie de pruebas desgarradoras, comenzando con la hambruna que la obligó a emigrar junto a su esposo y 2 hijos a la tierra de Moab. Allí, su vida se enredó aún más en el tejido de la tragedia cuando perdió a su esposo y, posteriormente, a sus 2 hijos.
A pesar de los golpes devastadores, Noemí no se dejó consumir por la desesperación. Su valentía radicó en su capacidad para mantenerse firme y adaptarse a las circunstancias cambiantes. Cuando decidió regresar a Belén después de haber escuchado que la hambruna había cedido, fue una declaración de su determinación de enfrentar lo desconocido y reconstruir su vida. El vínculo entre Noemí y sus nueras, Ruth y Orfa, también revela su valentía y corazón compasivo. Cuando Noemí instó a sus nueras a regresar a sus hogares después de la muerte de sus esposos, fue un acto de sacrificio y amor desinteresado. Noemí deseaba lo mejor para ellas, aunque significara quedarse sola en su dolor. Ruth, la nuera que decidió quedarse con Noemí, se convirtió en un símbolo de la fidelidad y el apoyo mutuo en tiempos difíciles. La historia de Noemí no solo es un testimonio de su valentía frente a la adversidad, sino también de su capacidad para encontrar redención y restauración. A través de los lazos familiares y el amor inquebrantable de Ruth, Noemí experimentó la gracia divina y la bendición que cambió el rumbo de su vida. Su historia culminó en la línea de genealogía que llevó al nacimiento del rey David y, eventualmente, al nacimiento de Jesucristo. Número 7. Rahab. Rahab, una mujer promiscua de Jericó, se eleva como un ejemplo inspirador de cómo el coraje puede surgir en las circunstancias más desafiantes. Rahab, quien vivió durante el tiempo en que los israelitas buscaban conquistar la ciudad de Jericó, demostró un valor que trascendió su entorno. Cuando los espías israelitas fueron enviados a explorar la ciudad, Rahab arriesgó con acento agudo su vida al esconder a los espías y brindarles información crucial sobre las defensas de la ciudad. Su acción audaz no solo fue un acto de generosidad, sino también un acto de fe en el Dios de los israelitas, a quien ella reconoció como el Dios verdadero. El verdadero significado de la valentía de Rahab se manifiesta en su disposición a desafiar la autoridad de su propia gente y su valentía al tomar una decisión que podría haber tenido consecuencias fatales para ella y su familia. Rahab protegió a los espías y pidió que, cuando llegara el momento de la conquista de la ciudad, se salvara a ella y a su familia. Este acto de solidaridad y valor personal en medio de la adversidad muestra su capacidad para ver más allá de su propia situación y aspirar a una vida mejor. El relato de Rahab no solo resalta su coraje, sino también su transformación. A medida que la ciudad de Jericó cayó ante las manos de los israelitas, Rahab y su familia fueron protegidos, cumpliendo la promesa que los espías habían hecho. Rahab, que una vez estuvo marginada en su sociedad, se convirtió en un eslabón vital en la genealogía de Jesús, demostrando que la valentía y la fe pueden abrir puertas inesperadas y trascender las limitaciones impuestas por las circunstancias. Número 6. Abigail. Abigail se erige como un símbolo de valentía, inteligencia y resolución. Su historia, narrada en el primer libro de Samuel en la Biblia, ilustra cómo el poder de la sabiduría y la empatía puede cambiar el curso de los eventos, incluso en situaciones de conflicto inminente. Abigail, cuyo nombre significa fuente de gozo, era una mujer casada con Nabal, un hombre descrito como duro y necio. La valentía de Abigail se reveló en un momento crucial cuando su esposo ofendió a David y sus hombres, quienes estaban en una situación de necesidad durante su peregrinaje en el desierto. A pesar de la grave provocación, Abigail decidió tomar cartas en el asunto, consciente de la furia que se avecinaba. Su valentía no radicaba en la fuerza física, sino en su perspicacia y discernimiento. Abigail reunió rápidamente provisiones y se adelantó a David con humildad y respeto. Sus palabras reflejaban una profunda comprensión de la situación y una apreciación por el rol de David como futuro rey. En su discurso, Abigail no solo reconoció la justicia de la causa de David, sino que también reveló su convicción de que el derramamiento de sangre innecesario no sería honrado por Dios. La valentía de Abigail se manifestó en su capacidad para confrontar la ira de David y su poderoso ejército con sabiduría y gracia. Su acción evitó un conflicto mortal y, en cambio, llevó a una resolución pacífica. David, impresionado por la audacia y la diplomacia de Abigail, reconoció la mano de Dios en su intervención y se abstuvo de tomar represalias. Número 5. Esther.
La historia de Esther es un relato cautivador de valentía, determinación y liderazgo en medio de circunstancias adversas. Apareciendo en el libro que lleva su nombre en la Biblia, Esther emerge como un ejemplo inspirador de cómo una mujer puede marcar la diferencia en tiempos cruciales. Esther, una joven judía, se encontró en el corazón del imperio persa, donde el rey Asuero gobernaba con autoridad. La belleza de Esther llamó la atención del rey, y fue elegida como su reina, pero su verdadero valor se manifestó cuando su pueblo, los judíos, enfrentaron una amenaza mortal. Hamán, un alto oficial en la corte, maquinó un plan para exterminar a los judíos, lo que llevó a Esther a una encrucijada crucial. La valentía de Esther radicó en su disposición a arriesgarlo todo por su gente. A pesar de su posición en el palacio real, no se dejó cegar por el lujo ni la comodidad. En lugar de eso, reconoció el momento crucial en el que se encontraba y decidió tomar medidas. Sin embargo, acercarse al rey sin invitación era un acto arriesgado que podía resultar en la muerte, a menos que el rey extendiera su cetro como señal de aceptación. Esther, en un acto de valentía y confianza en su fe, decidió enfrentar el peligro. Vistiendo sus mejores ropas, se presentó ante el rey y, para su alivio, extendió su cetro, otorgándole el permiso para hablar. Esther no solo compartió su identidad judía, sino también el siniestro plan de Hamán. Su valiente intervención llevó a la anulación de la orden de exterminio y a la caída de Hamán. Esther demostró que la valentía no se trata solo de desafiar el peligro físico, sino también de enfrentar lo desconocido y luchar por lo que es correcto. Aunque podría haberse mantenido en silencio para preservar su posición en el palacio, eligió sacrificar su propia seguridad en beneficio de su pueblo. Esther encarnó la idea de que, en ocasiones, la valentía surge del corazón de quienes reconocen la importancia de tomar una posición y marcar la diferencia. Número 4. Débora. Débora se destaca como una figura emblemática de liderazgo y valentía. Su historia se encuentra en el libro de Jueces en el Antiguo Testamento, donde su papel como profetisa, jueza y líder militar la sitúa en un lugar de prominencia en la narrativa bíblica. Débora vivió en una época de desafíos y conflictos en Israel. Bajo su liderazgo, el pueblo de Israel encontró dirección y unidad en tiempos de dificultad. Como profetisa, ella tenía una conexión cercana con Dios, a través de la cual brindaba orientación y sabiduría al pueblo. Su influencia no solo se extendía a los asuntos religiosos, sino también a los políticos y militares. Uno de los episodios más notables en la vida de Débora fue su liderazgo en la batalla contra los cananeos bajo el mando de Sísara. Con valentía y determinación, ella instó a Barak, un general israelita, a liderar a las tropas en la batalla. Su famoso himno de victoria, registrado en el capítulo 5 del libro de Jueces, celebra la victoria de Israel sobre sus enemigos y la destacada participación de diversas figuras, incluyendo a Jael, la valiente mujer que clavó una estaca en la cabeza de Sísara. La valentía de Débora no solo se refleja en su papel militar, sino también en su capacidad para romper las normas sociales de su tiempo. Su liderazgo en una sociedad patriarcal es un testimonio de su determinación y convicción en su llamado divino. Su sabiduría y discernimiento también son evidentes en sus decisiones y consejos. Número 3. Ana. Ana se erige como un faro de valentía y fe inquebrantable. Su historia se entrelaza con el poderoso mensaje de perseverancia y confianza en Dios, y su valentía emocional y espiritual la distingue como un ejemplo perdurable de fortaleza femenina en la Biblia. Ana experimentó la dolorosa aflicción de la esterilidad, una cruz especialmente pesada en una cultura donde la maternidad se consideraba un signo de bendición divina. Sin embargo, en lugar de dejarse consumir por la tristeza o el desespero, Ana eligió canalizar su angustia en la oración. Con valentía, se postró ante Dios en el tabernáculo, derramando su corazón y sus lágrimas ante el Altísimo. Su valentía no solo radicó en su capacidad para expresar sus emociones ante Dios, sino también en su persistencia. Año tras año, Ana regresaba al tabernáculo, clamando por un hijo. Su fe inquebrantable y su valentía emocional la impulsaron a mantener su esperanza viva, incluso cuando parecía que todas las puertas estaban cerradas.
La valentía de Ana alcanzó su cima cuando hizo un voto especial a Dios. Prometió que, si Dios le concedía un hijo, ella lo dedicaría al servicio divino. Su valiente compromiso reflejó su disposición para dar de sí misma y confiar en que Dios cumpliría su promesa. Finalmente, su oración fue escuchada y concebió a Samuel, quien se convertiría en un influyente profeta en la historia de Israel. Ana no solo fue valiente en su lucha personal, sino también en su capacidad para celebrar las bendiciones de Dios. Después de dar a luz a Samuel, cumplió su promesa y lo llevó al tabernáculo para que fuera criado en la presencia de Dios. Su valentía radicó en su disposición para separarse de su hijo por el bien del cumplimiento de su voto, confiando en que Dios cuidaría y guiaría el camino de Samuel. Número 2. Ruth. La historia de Ruth, una figura inspiradora de la Biblia, destaca su valentía y lealtad inquebrantables en tiempos de adversidad. A pesar de los desafíos que enfrentó, su historia es un testimonio conmovedor de la fuerza interior y la capacidad de transformar la adversidad en oportunidad. Ruth emergió de las páginas de la Biblia como una mujer que irradiaba valentía desde el principio. Cuando su esposo, hermano y suegro murieron, dejándola junto a su suegra Noemí, enfrentó la difícil elección de quedarse en su tierra natal o acompañar a Noemí a una tierra extranjera. Sin embargo, su valentía resplandeció al tomar la decisión de quedarse con Noemí, declarando: «No me ruegues que te deje, y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios». Libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Esta declaración de lealtad trasciende el tiempo y sigue siendo un ejemplo poderoso de la determinación de Ruth. En la tierra extranjera de Belén, Ruth demostró valentía al trabajar diligentemente en los campos para proveer para ella y su suegra. A pesar de las dificultades y la incertidumbre, su espíritu resiliente nunca flaqueó. La valentía de Ruth no pasó desapercibida. Buz, dueño de los campos en los que ella trabajaba, quedó impresionado por su laboriosidad y carácter. Ruth no solo se ganó el respeto de Buz, sino que también despertó su deseo de protegerla y cuidarla. Su historia de amor y fidelidad se convirtió en un testimonio de la capacidad de la valentía para forjar conexiones profundas. La culminación de la valentía de Ruth llegó cuando siguió el consejo de su suegra y buscó a Buz en la era de la cosecha, un acto audaz en la sociedad de la época. Esta acción marcó el inicio de un camino que finalmente la llevó a convertirse en parte de la genealogía de Jesucristo, lo que subraya aún más su importancia en la historia bíblica. Número 1. María Magdalena. En los pasajes bíblicos, emerge un personaje femenino que encarna valentía y devoción, María Magdalena. Su historia transcurre en tiempos tumultuosos, y su papel se destaca no solo por su presencia en momentos cruciales, sino también por su inquebrantable fe y amor. María Magdalena es presentada en los evangelios como una mujer que acompaña a Jesús de Nazaret en su ministerio. Su valentía se manifiesta en su fidelidad, ya que estaba entre las pocas personas que no abandonaron al Maestro durante su crucifixión. Permanecer al pie de la cruz en ese momento de sufrimiento y agonía muestra su coraje para enfrentar el dolor y el sufrimiento, a pesar de las circunstancias abrumadoras. Su valentía se hace aún más evidente en la narrativa de la resurrección. María Magdalena fue la primera en llegar a la tumba vacía de Jesús, siendo testigo de un evento que cambiaría la historia del cristianismo. Su disposición para visitar la tumba temprano en la mañana, demostrando su amor y devoción, habla de su profundo compromiso con Jesús y su mensaje. La valentía de María Magdalena también se refleja en su disposición a compartir las noticias de la resurrección con los discípulos. A pesar de las posibles dudas o incredulidad que podría enfrentar, ella no vaciló en llevar el mensaje de que Jesús había resucitado. Este acto muestra su determinación y su fe en lo que había experimentado. María Magdalena desafió las expectativas sociales de su época al ser una figura prominente en la historia de Jesús. Como una mujer que formaba parte del círculo íntimo del Maestro, su valentía se extiende más allá de las acciones específicas y entra en el ámbito de su impacto duradero en el relato cristiano.